El Ayuntamiento de Abarán patrocina este programa. Abarán, un municipio de la Vega Alta del Segura, rebosante de paisajes de gran belleza natural y atracción turística. La villa abaranera recoge en la estrechez de sus calles y en la vistosidad de sus norias todo el carácter morisco propio de una población perteneciente al Valle de Ricote. Su riqueza patrimonial conjuga elementos religiosos y civiles. Cuando llegamos a Abarán, lo primero que nos encontramos en pleno centro urbano de la localidad es su imponente Plaza de Toros, que asentada sobre la que fuera diseñada en 1891 por el arquitecto Justo Millán, sería reinaugurada en 1999 para ofrecer un aforo para nada menos que 4.500 espectadores. Esta Plaza de Toros, además de los tradicionales eventos de la Fiesta Grande, alberga a lo largo del año multitud de actividades de índole cultural, social y de ocio. Nos encontramos en la Plaza de Abarán, un pueblo que ha tenido una afición por la tauromaquia desde hace cientos de años. Realmente sabemos que aquí ya había una plaza de toros de madera en 1881 y era de propiedad de un tal Fernández, Templado Fernández. Este hombre, al final, presionado por el pueblo, acaba construyendo una obra monumental, una plaza de toros ya estable, lo que se hace en 1891. Para ello contrata al mejor que había en la época, el arquitecto Justo Millán, que es el autor del Teatro Circo de Murcia, de la Plaza de la Condomina, y entonces con este hombre se diseña una plaza de toros nada menos que para 4.000 personas, teniendo en cuenta que el pueblo en 1891 solo tenía 3.800 habitantes, es decir, que cabía todo el pueblo, niños, mayores, ancianos, todo el mundo, y aún podía venir alguien más. Realmente corrieron aquí los abaraneros porque al mismo tiempo Justo Millán estaba intentando construir una plaza en Cieza, pero al final Abarán ganó la partida y el 27 de octubre de 1891 compraban 18 toros, contrataban a un torero y empezaban las corridas aquí en esta plaza. Otros edificios de interés son la ermita de los patronos santos médicos, ubicada en una zona elevada, formando parte de un paseo ajardinado que constituye un excelente mirador al río Segura. José David, nos encontramos junto a la ermita de los santos médicos, San Cosme y San Damián. ¿Qué nos puedes decir de este altiplano y de estas vistas tan maravillosas? Pues esto es un paseo, es un lujo, es el lujo, uno de los lujos mayores que tiene Abarán. Sobre todo, bueno, aparte de lo que es la explanada, en un pueblo tan quebrado, de tantas cuestas y tantas calles estrechas, esta anchura aquí. Aparte de eso, por las vistas panorámicas que hay a su alrededor, sobre el Valle de Ricote, sobre la Sierra del Oro, en fin, desde el Castillo de Cieza hasta el Motor del Campo, que es uno de los hitos más importantes económicos de Abarán. Sí, sí. ¿Y esto ha existido aquí siempre? ¿Ha sido una obra continuada? ¿Cómo se llega a esta gran explanada? Esto tarda muchos años en construirse. Esto era la ladera de un monte, en la cual estaba bastante pronunciada, lo cual es que la ermita estaba al subir de una calle que hay allí, que ahora veremos que se llama la calle Larga. Estaba la ermita antigua, la ermita vieja, que fue destruida. Mucho más pequeña. Mucho más pequeña. En la Guerra Civil fue destruida y esta se construyó en el año 52, 53, de 1952 a 1953. Entonces era simplemente el alrededor de la ermita. Sí. Entonces comenzaron a hacer muros y a rellenar, incluso allí al lado de la ermita estaba el cementerio de la población, estaba en las afueras completamente, y comenzaron a rellenar y rellenando desde allí para acá, hasta que esta banda, que es la más alta que hay, la banda más alta del muro, también la mayor pendiente, en la Guerra Civil fue cuando se construyó. Sí, sí. Después ya se cerró completamente y se construyó la ermita nueva después de la guerra. Es decir, que es un paseo que no se hizo de una tirada,
sino que posiblemente estuvieran 40 o 50 años para haciéndolo. Sí, sí, sí. Y desde luego, como te decía, es una maravilla, y hubo un cura en Abarán, don Enrique Antolínez Pastrana, que era poeta también, un buen, desde mi corto entender en poesía, a mí al menos me gusta, que decía que en la calva de un monte, el milagro de tu ermita. Efectivamente, esto era un monte, el monte de la ermita, y todo esto es relleno, todo esto es cortar monte y rellenar. Claro, pero luego viene la expulsión de los moriscos, esto se queda medio vacío. Uno de los... ¿Y cómo se logra mantener ese culto? Bueno, el culto sigue, pero sigue simplemente encomendándose para las enfermedades, no son patronos. Los patrones de Abarán era San Martín, sí, y la Purísima Concepción. Entonces viene una epidemia a principios del siglo XIX, ya, 1830 puede ser, que es cuando se construye, se hace una ampliación de la ermita. No está definido, no hay un texto donde diga que se nombran patronos ni nada de eso. Hay que más o menos ir viendo cuándo empiezan a aparecer por primera vez, ¿no? Y al principio el cólera morbo, del que tú hablas en tu último libro, los cóleras de... Cómo asaetearon la ciudad rara. Claro, viene un cólera, se encomiendan a San Cosme y San Damián, entonces el cólera se corta y los nombran patronos de Abarán. Pues en 1840 aproximadamente, sin más, estoy hablando de memoria, puedo variar algunos años, en 1840 aproximadamente aparece por primera vez ya una partida destinada a las fiestas patronales de San Cosme y San Damián en el ayuntamiento. Sí, sí, sí. O sea que sí se puede hablar de eso. Ahora, lo que es la fiesta, lo que es celebrar a San Cosme y San Damián, rendir culto aquí en la ermita, eso se venía haciendo cada año desde 1596. Y queda constancia en los libros de la iglesia porque el cura que subía aquí a celebrar la misa dejaba escrita... Para sus cuentas. Claro, la manda esta fue celebrada por tal, cobraba su dinero, porque había dejado un huerto sobre el cual, con los rendimientos, los gastos de la fiesta, entonces ese es el origen de la fiesta de San Cosme y San Damián. Sí, sí, sí. Y, oye, y una pregunta, esta señora que es la que primero, esta morisca, que es la que primero habla de Cosme y Damián, ¿tiene una calle dedicada en este pueblo? Sí, sí, tiene una calle estrecha, sin embargo el marido no. El marido no tiene ninguna. El marido que es el importante fue... Se murió antes. El marido Cosme Juan era sacristán de la parroquia, organista, y además fue alcalde de Abarán, incluso cuando se hizo la recompra a Felipe II del Villago. Entonces Cosme Juan de Durán es un personaje aquí muy importante en Abarán del siglo XVI. Entonces se casó, era cristiano viejo, yo digo, estaba en la iglesia, estaba enseñando doctrina, sí, lo llaman para enseñar doctrina, y se casa con una morisca, se casa con Leonor de Molina, que además es hija de Diego Cobarro, Catalina de Molina, se casa con ella, y entonces pues ahí empieza la fiesta de San Cosme y San Damián. Nos desplazamos al otro extremo de Abarán para visitar una antiquísima pastelería, El Turro, que mantiene la secular tradición artesanal de ofrecer a vecinos y visitantes una de las especialidades en reposteras más clásicas en el panorama gastronómico murciano, las picardías. Antiguamente una picardía o dos servían para endulzar un vaso de leche caliente. Hoy día pueden decorar un helado, añadiendo un toque tradicional a la presentación y mejorando, si cabe, los modernos siropes o los fideos de chocolate. Buenos días, Paco. Muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, haciendo las picardías. Haciendo picardías. ¿El nombre alude a algo en concreto, lo de picardía? Sí. Bueno, si te das cuenta la forma que tiene forma de pezón. Sí. Y de ahí le viene el nombre de picardía, claro. Un poco pícaro el nombre. Aquí en Abarán debe haber varias generaciones que se han estado haciendo estas picardías. ¿Tú cómo llegas a esto? Bueno, pues ¿cuándo? Aquí siempre han habido diferentes familias que se han encargado de hacer este producto. Es verdad que ahora lo vendemos nosotros y lo comercializamos nosotros solos, porque eran familias que tenían confitería aquí en el pueblo, como estuvo Adrián o como está El Paso. Entonces ellos hacían y vendían solo pues, a nivel local, la mayoría de veces. Nosotros vendemos un poquito más, aunque seguimos haciéndola igual, artesanal. Claro, tenía un enfoque un tanto más regional, porque el producto no es ya solo típico de Abarán, ahora es típico de la región de Murcia. Entonces, pues las confiterías famosas de Murcia, en sitios como Lorca, que también es un producto de allí típico,
las vendemos nosotros, las estamos haciendo nosotros, hemos cambiado el envase para que vaya conforme con la normativa de sanidad, lleva su logotipo, lleva su código de barra y ya es un producto más con los tiempos. Pero la fabricación, si la podéis ver, pero es totalmente manual la sigue fabricación. siendo manual. Cada olla de estas que hacemos son unas 1500 cucharadas. Son unos 10 kilos de caramelo, o sea que podemos hacer una olla por la mañana y otra olla por la tarde. Solemos hacer 20 kilos de picardías, tampoco todos los días porque no es un producto, es un producto exclusivo, es un producto también caro y tampoco es un producto que se venda a diario. Barato no puede ser porque por el trabajo que lleva. Es totalmente manual. Aparte que lo que ves es azúcar, agua y glucosa y la avellana, nada más. ¿Y la avellana de dónde la traéis? La avellana la compramos a empresas de aquí de la región de Murcia. Y la verdad es que bueno, son empresas más grandes que supongo que la traigan de diferentes sitios. Sí. Claro, es como igual que el azúcar. Pero vamos, que no se produce por ahí. No, el resto de, por ejemplo, los productos que hacemos con almendra sí que sabemos que es almendra de la zona. Sí. El pan de higos son higos de Lorca. Sí. O sea que sí que procuramos que los ingredientes sean ingredientes de la tierra, claro que sí. Bueno, entonces además de picardía, hablabas de pan de higo. Sí, no, hacemos tipo de caramelo, panes de higo, hacemos panes de dátil, hacemos el arrope, que en Murcia es muy típico en noviembre, claro, para la fecha de los santos. Hacemos turrón, hacemos caramelos de Semana Santa, que también son muy típicos de las procesiones. Y garrapiñadas de diferentes clases, que es un producto que estamos comercializando bastante. Y todo prácticamente igual, es decir, acorde con las normativas, procuramos mantener una producción artesanal y sin conservantes ni colorantes ni nada que pueda estropear el sabor del caramelo como lo hacía mi bisabuelo o mi tatarabuelo. Pues esto es una maravilla. Ahora iremos comiendo algunas. Si queréis, pues esas de ahí, esas ya están frías, las puedes probar cuando quieras. Recién hechas. Si te das cuenta, el caramelo está aquí líquido y en cuestión de segundos se cristaliza. Tenemos la piedra, bueno, las piedras de mármol estas son antiquísimas, tienen muchísimos años y se hace para que se vaya enfriando el caramelo más rápido. Y pillarle el punto al caramelo para que no se pegue, para que sea dulce pero no en exceso. Eso, claro, eso es, se puede decir, el secreto. Bueno, José David, estamos ante una de las casi numerosas norias que hay en Abarán. Realmente la noria es conocida, la de La Ñora, la de Alcantarilla, esta quizás menos conocida, pero resulta que aquí hay un circuito de norias maravilloso, ¿no? Bueno, pues ahora mismo está entre la noria más alta que hay en España en elevación. Sí. Es decir, no en caudal, sino en elevación. Es la noria que más altura eleva el agua de toda España, según el Ministerio de Fomento. Entonces es un lujo mantener esta noria, le llaman la noria grande, lógicamente. Claro. Y hay otras 5 norias más que están en funcionamiento, algunas de ellas están momentáneamente en restauración, pero están en funcionamiento. Entonces, esta es la ruta. Hay una auténtica ruta de norias que efectivamente no existen en otras poblaciones. No. Digo, tenemos una noria suelta en cada una de las localidades de orillas del Segura, pero tantas norias, tan importante fue aquí el regadío. Abarán, en los 2 kilómetros que discurre el Segura, a través del río Segura, a través del su término municipal, es un museo del agua. Museo hidráulico. Museo, pero al aire libre, claro. Porque tiene todos los elementos de aprovechamiento hidráulico, los tienes aquí. Tiene un molino, 2 molinos harineros, 4 o 5 norias que hay en este trayecto de los 2 kilómetros, las otras están anteriormente en funcionamiento. Tiene 2 acequias, 3 acequias, 2 por la margen izquierda y 1 por la margen derecha. Es decir, que tienes todos los elementos y es un museo. Y por último, la obra cumbre, la elevación mecánica más alta que se construyó en España en el año 1912 empezó. Es una elevación de 50 litros a 150 metros de altura manométrica. Es decir, coger 50 kilos del río y subirlo de agua a 150 metros de altura, ¿no? Entonces es
está todo lo que busque está aquí. Central hidroeléctrica, que también hay, que está en funcionamiento. Puede uno recorrer todo este terreno y un museo al aire libre del agua. Una vez que el agua ha sido elevada, también vemos que aquí hay una retención de agua y el agua se parte en dos. Efectivamente, aquí parten las dos acequias. Una que va hacia Blanca, llega a Blanca, y otra que es la acequia principal, o la acequia de Abarán. La acequia de Abarán, ya en el foro de repoblación, en el siglo XV, ya se habla de la acequia, que está arruinada, lo dice... ¿Y también de una noria? No, noria nada, nada. Esta noria, por ejemplo, se instala a principios del siglo XIX, sí. Y es precisamente aprovechando una mina que hacen para pasar el cabezo el agua por debajo, ¿no? Entonces, el aumento de caudal que hay al hacer la mina, al quitar el gravamen que era las canales que ponían para pasar las aguas por encima del río, pues es cuando se instala la noria. O sea, que tiene 200 años esta noria que tenemos con nosotros. 200 años. Y aquí tiene, el caudal se parte, agua, es una obra de ingeniería, porque tiene que partir una cantidad determinada a cada acequia. Sí. Entonces, ahí, dependiendo del nivel que tiene el río, va repartiendo proporcionalmente las aguas hacia un pueblo o hacia otro, hacia Blanca y hacia Abarán. Aquí estaba, hablando del museo, aquí estaba un molino de papel, fábrica de papel. Era una fábrica pero un molino que además se picaba esparto, se fabricaba papel y se serraba madera, es decir, con una turbina que está por ahí, con esa turbina, que aún se conserva la última de ellas, movida por las aguas que sobraban del partidor de Abarán y de Blanca, movida, serraban, fabricaban papel, destraza y serraban madera. Eso viene del siglo XIX. ¿Y en el reparto de agua ha habido alguna vez tensión? Sabes tú que en la huerta de la ciudad de Murcia, en todo su entorno, siempre ha habido muchos problemas por el reparto de agua. No, ¿Con aquí... Abarán con Blanca ha habido algún problema? No, aquí en este reparto de agua no, porque la acequia de Blanca tiene que discurrir por todo el término de Abarán. Sí. Y entonces se riega huerta de Abarán con la acequia de Blanca. Parte de la huerta de Abarán se riega con la acequia de Blanca. La acequia de Blanca llega hasta el Sorbente, no sé si te sitúas. Sí. O sea que prácticamente discurre por medio valle de Ricote, en la acequia de Blanca, ¿no? Sí, sí. Entonces es interesante. Y esta acequia, esto data del siglo XIX, en el partidor, porque aquí lo que había era en el río una presa que servía para la acequia de Blanca. Claro, elevar un poco el agua y llevar... Que había una presa para Abarán, que estaba en el Menjú, sí, y una presa para Blanca que estaba aquí. Y por eso este pago se conoce como el pago del Azud. Pues vamos a precisamente. Tú que aguas abajo, los pueblos de la Vega Media, hasta 1964, 1965, no hay agua corriente en las casas. Nada, aquí había agua corriente y bueno, en el año 30 se pone el alcantarillado. Pero es curioso porque es iniciativa privada, es un grupo de gente que pone dinero a fondo perdido y que reparte, hace un motor para elevar las aguas, unos depósitos y luego el reparto por todo el pueblo de las tuberías. Sí. Y tienen agua en todas las casas. Entonces esa ahora se ha aprovechado, esa concesión que hay de la acequia para las aguas potables se ha aprovechado y ahora mismo Abarán consume muy poca agua de la mancomunidad de Canales del Sevilla, es decir que el agua es de... Sale muy barata. Ya en cuanto a precio no te puedo decir, pero que es de aquí, el agua se toma aquí en la acequia, se depura y se eleva. Entonces es curioso. Luego en el año 30 ya es cuando ponen el alcantarillado y ya completa... el agua corriente y el alcantarillado llegan a casi todos los pueblos en los 60. Hombre, en las grandes ciudades llega antes, pero los pueblos pequeños se mueven en los 40, 50, años 60. Pues fíjate, o sea que la modernidad llegó antes. Llegó aquí, claro, aquí se viajaba mucho, ya sabes tú el dicho de la Abarán para ir a Londres, ¿no? Claro. O sea, la gente vivía abocada hacia afuera.
Entonces traían todo lo que veían, bueno, lo traían, lo querían importar aquí. Eso tiene un aspecto positivo, que es ese, la innovación, y el aspecto negativo es que borras tú, la cultura que tienes la vas borrando. Sí, va ¿no? desapareciendo. Va desapareciendo porque vas trayendo cosas nuevas importadas de otro sitio, ¿no? Sí, sí. O sea que esa es la... Entonces, la mayor parte de la acequia, de las norias, ahora mismo están al otro lado, en la margen derecha del río. Tenemos, prácticamente están la mitad y mitad. Sí. Prácticamente están a mitad y mitad. Las dos grandes que hay en funcionamiento están en la margen izquierda. Luego allí hay dos pequeñas, una está ahí mismo y otra un poco más adelante. Y las del Terrat, o sea que son tres, y aquí que hay otras 3, 4, sí. Sí, sí. Te llama la atención, fíjate que estamos en la entrada del río al Valle de Ricote. El Valle de Ricote empieza realmente allí, en aquel estrecho. Sí, sí. Ahí empieza el Valle de Ricote. Y allí Fray Marcos de Guadalajara, cuando viene en 1614 a hacer un informe aquí sobre los moriscos, se queda maravillado, porque viene de Cieza, viene de Madrid, de la corte, viene por Cieza y entra por aquí al valle, y cuando entra ahí y ve lo que hay aquí de cultivos, de frutales, de cómo está todo esto, se queda maravillado, dice que aquí hay una cosa... Una maravilla. Claro. Y don José Almazán, que tú has escrito algo sobre el tema de los ferrocarriles, sí. que quería hacer un trazado alternativo por aquí, que es el que aconseja, luego ya la parte económica se lleva el ferrocarril a la parte alta de la estación, por donde va ahora, ¿no? Pero también cuando llega aquí, le enseñan esta ruta para pasar el tren. La estación del tren hubiera estado, según el proyecto, hubiera estado en donde hemos estado en el Turro, ¿no? Sí, por ahí, más o menos. Se queda también extasiado. Cuando llega al valle, no lo espera. Dice, he visto aquello... Lo que pasa es que una vía férrea por aquí hubiera destrozado el paisaje. Tenía dos túneles. Claro, Pasaba dos cabezas con dos túneles, e incluso preveía una estación de... O sea, unos talleres entre Ojó y Archena. En 1926 se inauguró nada menos que el Teatro Cervantes, uno de los monumentos más emblemáticos de Abarán, obra del arquitecto José Antonio Rodríguez, que empleó una sólida estructura de hierro. Su importancia se debe a que fue una de las primeras edificaciones escénicas de la región de Murcia, con detalles en su interior que siguen la pauta estilística de los grandes teatros españoles del momento. Nos encontramos en el Teatro Cervantes, que es una perla, realmente una caja de bombones por su belleza y por su terminación. Este teatro se hizo en 1926, pero resulta que hay teatro ya y muchas actuaciones desde el siglo XIX, desde 1870, 1880, ya sabemos que hay teatro aquí en Abarán. Y el primer teatro estable lo hace un tal Templado, el mismo que tuvo una plaza de toros de madera aquí en Abarán, en 1891, ya sabemos que hay un teatro estable, se llama el Teatro Templado. Pasan los años y llegamos hasta 1908 y nace el Teatro Moderno, otro teatro que luego cambiará de nombre porque en los años 20 María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, murciano por cierto, eran matrimonio, llevaban la compañía Guerrero Mendoza, acaban actuando aquí. Y es tal el éxito que tienen en su actuación en el Teatro Moderno, que el Teatro Moderno deja su nombre y pasa a llamarse María Guerrero. Poco a poco ese teatro María Guerrero va a menos, y ya nace, como decía, el Teatro Cervantes en 1926, en este mismo sitio donde había estado el teatro, precisamente el Teatro Templado, el primer teatro estable que hubo aquí en Abarán. Los años van a traer cada vez compañías nuevas, compañías de Valencia, compañías de Madrid, incluso aquí va a haber compañías propias de teatro, representando Don Juan Tenorio a primeros de noviembre, representando juguetes cómicos y sobre todo zarzuela. Tanto es así que a partir de 1930 ya hay un grupo que se da de alta oficialmente en el año 35, que son los Amigos del Arte, y realmente la zarzuela ha cuajado tanto en este pueblo que 70, 80 años después todavía seguimos teniendo grupos de zarzuela en Abarán que son conocidos en toda la región.
nos encaminamos a la Sierra del Oro, al otro lado del cauce del Segura, un emblemático lugar que alberga uno de los elementos arquitectónicos más destacados y foco de tradición devota de la villa y comarca, el Santuario de la Virgen del Oro, patrona de Abarán, inaugurado en 1996. Se trata de una construcción aislada de 2 plantas con porche de entrada y espadaña campanario. El interior alberga gran cantidad de imágenes, destacando el retablo principal con la de la Virgen del Oro y la capilla en el lado de la epístola. Salimos de Abarán llevándonos esa grata imagen de municipio que sabe conjugar las mejores páginas de su gran historia y arte con el carácter positivo y emprendedor de unas gentes orgullosas de su pasado y que saben encarar con tesón e ilusión el futuro de una villa milenaria y ancestral. El Ayuntamiento de Abarán ha patrocinado este programa.